la derecha, Martín Bravo por la izquierda, Javier Cortés, que se mandó un golazo ese día, se mandó el gol del título, si no lo recuerdan, búsquenlo, gol de Javier Cortés contra Morelia, final Clausura 2011, o gol de Javier Cortés en la final de Clausura 2011, se manda 2 caños, un recorte fabuloso y después remata o fusila al portero de Monarcas, que creo que era Federico Vilar. Y en la delantera estaba Francisco Palencia y Dante López. Eran los dos delanteros de Pumas ese día. Paco Palencia que marca ese día y creo que terminando ese partido, bueno, ese era su último partido, salió campeón y se terminó retirando del fútbol con la playera de Pumas. Y Dante López, que pues ya también tendrá un rato retirado. A ver, entonces vamos a hacer la comparación. Este equipo de Pumas, este equipo que la verdad, a ver, mmm, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, eran 7 en esa alineación, hablo de la del 2011, eran 7 canteranos de los Pumas. O sea, Pumas siempre ha sido un equipo que ha apelado a la cantera, su historia habla de cantera, 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 todo va en base a la cantera de los universitarios. Y ese torneo fue la muestra, ¿no? O sea, 7 canteranos eran titulares en la alineación de Pumas cuando fueron campeones. Y eso le agregas que Darío Verón llevaba una vida en ese equipo, que Martín Bravo también llevaba bastante tiempo, ni qué decir de Paco Palencia y de Dante López, que eran jugadores que ya sentían la camiseta de Pumas bastante y que sin duda se podrían considerar también parte de esa historia. Si bien no canteranos, no surgieron de ahí. Palencia surgió de Cruz Azul, Dante López y Martín Bravo seguramente de algún equipo paraguayo y argentino respectivamente, y Darío Verón pues también otro paraguayo que surgió desde allá, pero que llevaba mucho tiempo. Darío Verón fue parte del bicampeonato. Darío Verón terminó ganando los del bicampeonato, aquel contra Pachuca, o sea, terminó ganando 4 títulos de liga con Pumas, los últimos 4 de 7. Más del 50% de los títulos con Pumas los ganó un extranjero. Darío Verón, para mí el mejor extranjero, bueno, no sé si después de Caviño. Yo creo que después de Caviño, Darío Verón es el mejor extranjero que ha tenido Pumas en toda su historia. Pero bueno, ese cuadro que tenía Pumas con 7 canteranos y 4 jugadores que sentían la camiseta, es mejor que vamos a analizarlo. Alejandro Palacios o Julio González. La verdad, yo sí me quedo con Palacios. Sí me quedo con el picolín portero porque si bien tenía sus carencias, siempre tuvo esos momentitos como de gloria, siempre tuvo esos momentitos en los que se vestía de héroe y le sacaba las papas a Pumas. O sea, hubo un momento en que Pumas, cuando se fue Verón, cuando se fue el picolín mayor, pues Pumas quedó muy mal en defensa. Por ahí tenían Alcoba que de repente daba unos partidos nefastísimos, pero el Picolín hubo un momento en que se convirtió en una figura bien, bien importante de universidad. Me viene a la cabeza un recuerdo bien, bien clarito de la final contra Tigres, la del 2015, en donde el Picolín le saca una con la yema de los dedos a Gignac, y eso significó que no se fueran bueno, que no perdieran el partido en tiempo regular. Creo que era cuando Pumas estaba intentando remontar. Entonces creo que sí le doy el punto ahí a la alineación del 2011. Lateral derecho, Pablo Benevendo o Luis Fuentes. Sin duda Luis Fuentes. O sea, Luis Fuentes es 1000 veces mejor en este momento de su carrera en el 2011 que un Pablo Benevendo que hasta por la misma afición ha sido criticado. Entonces creo que Luis Fuentes sí era mucho más lateral derecho que lo que es Pablo Benevendo. Lateral izquierdo, el Chispa Velarde o Monroy. Igual, creo que no hay discusión igual. Efraín Velarde a mí siempre me gustó mucho, inclusive yo era de los que festejaba cuando lo llamaban a la selección nacional porque Velarde era una bala, o sea, no lo veías que parara de correr, iba para adelante, metía centros, iba para atrás, hacía coberturas, tal vez era un lateral más hecho para ofender que para defender, a mi punto de vista el Chispa Velarde, pero fue un gran, gran lateral de los Pumas específicamente, entonces creo que me quedo con el Chispa Velarde. Vamos, 3 de 3 para el 2011.
La central, Marco Antonio Palacios o el Palermo Ortiz. A mí el picolín chico, el picolín grande, perdón, no me gustaba nada. No me gustaba nada y el renacer del Palermo me duró 6 meses. Me duró 6 meses, un año cuando mucho. Y de ahí se vino otra vez para abajo el nivel del Palermo. Digo, no es el peor central del fútbol mexicano tampoco, pero me parece que sí debería elevar un poquito su nivel. De todos modos me quedo con el Palermo Ortiz. Darío Verón o Nico Freire. Aquí creo que ni cabe el hacer la pregunta, ¿no? O sea, Darío Verón, histórico, lo dijimos, ganó 4 de los 7 títulos con Pumas, estandarte del bicampeonato, del título con el Tuca, del título con Memo Vázquez. Sin duda Darío Verón. David Cabrera o Caicedo. Me parece que David Cabrera tuvo momentos muy, muy brillantes como medio centro de Pumas. Fundamental, era muy joven para empezar en ese torneo. Todavía utilizaba el número de cantera, el 50 y tantos. Para mí me parece que David Cabrera sí fue mucho más trascendental en esos Pumas que lo que ahorita es Johnny Caicedo para estos Pumas. Entonces me voy con David Cabrera. Israel Castro o Ulises Rivas. Sin duda Israel Castro. Israel Castro lo recuerdo perfecto. También jugó en Cruz Azul, jugó en Chivas. Le metió un señor gol a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca en un partido de hexagonal final. Y aparte era un mediocampista que a mí me gustaba bastante. A mí me gustaba mucho, lo recuerdo mucho en Cruz Azul, porque muchos decían que era hermano de Alex Castro, de Alejandro Castro, aquel que mete la pierna para el autogol del América y a la postre que les ganara el título. Inclusive Alejandro Castro sienta a Israel Castro en ese plantel, pero en Pumas tuvo momentos brillantísimos, sobre todo en ese torneo del campeonato. Entonces, Israel Castro sobre Ulises Rivas, sin duda. Javier Cortés o Eduardo Salvio. Esa versión de Javier Cortés sí me gusta más que esta versión de Eduardo el Toto Salvio. Si los ponemos a lo mejor a la inversa, si Eduardo Salvio es ahorita el joven que inclusive ya fue un mundial, sobre el Javier Cortés actual, realmente le perdí la pista, creo que ya está en Liga de Expansión. Me parece que sí, Eduardo Salvio se lo lleva de calle, pero esa versión de Javier Cortés, inclusive en la que creo que toda esa liguilla anotó goles, Javier Cortés, y dándole el gol del título a Pumas, me parece mucho, mucho mejor esa versión de Javier Cortés en ese 2011 que lo que hoy le puede entregar Salvio, que es de sus pilares ofensivos de Pumas, pero creo que sí me quedo con Javier Cortés. Martín Bravo o Carlos el Chino Huerta. Sin duda Martín Bravo. O sea, Martín Bravo tenía buen golpeo de media distancia, metía goles, desborde, era un jugador muy, muy mental, veía los espacios, utilizaba o explotaba los espacios. Martín Bravo 100%. El Chino Huerta anotó 2 muy buenos goles. Hay que ver cuánto le dura ese prime al Chino Huerta. Entonces Martín Bravo sin problemas. Dante López o Gonzalo del Prete. Sí me quedo con Dante López, era un jugador muy determinante, si bien no era un goleador nato, en los momentos importantes anotaba, se hacía presente y bueno, sin duda creo que fue fundamental también para ese campeonato. Del Prete se ha quedado corto con los Pumas, no ha sido tan determinante, esperemos que ahorita con el Turco Mohamed esa versión de él pues pueda llegar más allá, ¿no? Y los delanteros, Juan Ignacio Dineno o Francisco Palencia. Creo que sí me voy a quedar con Dineno aquí. Ese momento de Palencia era como más de liderazgo, más de pundonor lo que ya tenía que lo que tenía de fútbol. O sea, les digo, ya se estaba retirando Palencia en ese momento ya del fútbol mexicano o del fútbol profesional. Y ahorita Juan Dineno está en plenitud, marca goles, es determinante. Ahorita a lo mejor se ha mojado un poquito la pólvora, pero creo que sí es mucho mejor Dineno que Palencia en ese momento. Entonces, y bueno, en técnicos, Guillermo Vázquez o el Turco Mohamed, creo que sí es mejor este técnico Mohamed, 3 títulos de liga por uno de Memo Vázquez. A lo mejor dirán los planteles que ha tenido Mohamed cuando ha sido campeón han sido 1000 veces más poderosos que lo que hizo Memo Vázquez con este plantel. Sí, a lo mejor podría ser con Monterrey y con América. Con Xolos no sé qué tanto. Porque si hablamos a lo mejor de Fernando Arce ya era veterano, Dubier Riascos pues era una incógnita, lo mismo que Fidel Martínez,
Gandolfi, Pablo Aguilar, o sea, si eran jugadores consolidados, lo mismo que yo te podría decir de Darío Verón y el Picolín Palacios. Entonces creo que con Xolos podríamos equiparar ese campeonato con lo equiparable que ha sido o fue ese plantel de Memo Vázquez. Además de que Memo Vázquez también ya tuvo un mucho mejor plantel de Pumas, no lo anoté aquí, pero tuvo un mucho mejor plantel de Pumas en 2015 y tuvo un plantel como el de Cruz Azul en 2013, en donde simplemente no pudo cerrar esa eliminatoria. Entonces, creo que en técnicos, pues sí, sí es mejor el actual de los Pumas que el que era Guillermo Vázquez, sin quitarle mérito, porque volvemos a lo mismo, hizo campeón a estos Pumas. Entonces, en conclusión, pues creo que está muy corto el plantel de Antonio Mohamed para, inclusive comparándolo con este plantel de casi de un 70% de canteranos, está muy muy corto el plantel de Antonio Mohamed. Sí tendrá que haber refuerzos si quiere aspirar a un campeonato. Dudo mucho, volvemos a lo mismo que Pumas pueda llegar a ser campeón o siquiera a la final. No dudo que pueda meterse a repechaje y de ahí meterse a la liguilla ya, pero es como paso a paso y el Turco Mohamed lo sabe que no tiene como tanto la materia prima para poder hacer campeón a estos Pumas. Entonces, pues bueno, ahí está la comparación entre el último plantel campeón de Pumas y el actual plantel, que bueno, por no dejar, vamos a ver cuántos canteranos tiene. Pablo Benevendo es uno, Monroy es dos, y se acabó. O sea, se dan cuenta la diferencia. 7 canteranos en el plantel campeón en 2011 y solamente 2 ahorita. Entonces, mucho que trabajar para Mohamed. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Pumas como institución. ¿Qué ha pasado con Pumas como institución grande del fútbol mexicano? Y esto nos vamos a remitir. No le saqué los directores deportivos porque igual no terminamos el podcast. Le saqué los últimos técnicos de Pumas, o aquí les tengo los últimos técnicos de Pumas desde el título o el último título de liga. Ajá. Vamos a empezar. A ver, les doy técnico y duración para que vean la cantidad de técnicos que han desfilado por Pumas. Igual no conté los interinos de 1 o 2 partidos, porque creo que sería un poquito cruel ya aumentarle ese o inflarles el número con esos técnicos. A ver, hablamos de puros técnicos oficiales presentados como el técnico del club. Después de Memo Vázquez, Joaquín del Olmo, 1 mes y 26 días, o sea, ni los 2 meses. Mario Carrillo, ahí van 2, 1 mes y 27 días, duró un día más que Joaquín del Olmo. Juan Antonio Torres Servín, este ya duró un poco más, 1 año y 2 meses. José Luis Trejo, aquel técnico que llevó, y perdón porque vuelvo a mencionar a Cruz Azul, pero José Luis Trejo, si no lo conocen también, es el técnico que lleva a Cruz Azul a la final de la Copa Libertadores del 2001. Pero bueno, José Luis Trejo, 7 meses. Regresa Guillermo Vázquez, 1 año y 10 meses, la segunda etapa de Memo Vázquez con Pumas, en donde los lleva a la final de liga del 2015. Francisco Palencia, 1 año y 1 mes. Sergio Egea, 1 mes y 10 días. David Patiño, 1 año y 3 meses, perdón. Bruno Marioni, 3 meses y 18 días. Michel, el técnico español, 1 año y 2 meses, este que renuncia a 2 días de iniciar el torneo mexicano. Andrés Lilini, 2 años y 3 meses, el que más ha durado impresionantemente, un técnico que ni pasaba por la cabeza de ninguno que pudiera quedarse y hacer lo que hizo, 2 años y 3 meses. Y finalmente Rafael Puente del Río, que solamente duró 5 meses, que bueno, en realidad fueron 3 porque otros 2 estuvo sin actividad, o sea, fue presentado en octubre, noviembre, diciembre fue pura pretemporada y dirigió de enero a abril. Y ahora pues el Turco Mohamed. Son un total de 12 directores técnicos, lo que ha tenido Pumas en 12 años, de un técnico por año en promedio. Ninguno de estos ha repetido como técnico, como en algunos casos se ha podido dar. Más que bueno, si tomamos en cuenta que fue el técnico del campeonato y después repitió, pues Memo Vázquez, si quieren podríamos tomarlo así.
¿Qué han logrado estos 12 directores técnicos en este lapso de 12 años? A ver,